Y a propósito de esta fecha, el 20 de febrero, la fecha que ha confirmado el presidente Iván Duque, iniciaría la vacunación en Colombia. Es la cuenta regresiva para que comience entonces a darse ese plan de vacunación tan esperado por muchos colombianos. Para hablar de este tema, de lo que va a pasar en los próximos días y cuando inicie la vacunación, cuando sea esta fecha, el 20 de febrero, nos conectamos a esta hora con el doctor Carlos Álvarez. Él es el coordinador de estudios de COVID-19 en Colombia. Doctor, tal vez es un poco distinto para los colombianos cuando hablábamos antes de conocer esta fecha y ahora que ya tenemos esta fecha. Muy buenos días. ¿Y qué le puede esperar a los colombianos en los próximos días? Ya vamos a hablar, digamos, detalladamente del proceso de vacunación, pero como esta percepción, ¿qué puede ocurrir ahora cuando ya por fin tenemos una fecha? Muy buenos días. Yo creo que lo importante es tener en cuenta, es como una esperanza, siempre cuando uno pone una fecha te pone como una meta, pero lo importante es tener en cuenta que en estos días, mientras llega ese 20 de febrero, tenemos que seguir en la etapa de alistamiento y de preparación, y tener en cuenta también que es supremamente importante en este momento en que nos encontramos en la segunda ola en diferentes ciudades del país, mantener estrictamente estas medidas de autocuidado para recibir adecuadamente la vacunación en el momento que nos toque. Claro que sí. Bueno, doctor Álvaro, tenemos aquí en pantalla las vacunas adquiridas. Los 20 millones por el mecanismo COVAX, 10 millones por Pfizer, AstraZeneca 10 millones, Janssen 9 millones, que es una sola dosis. Eso es importante aclararlo. 2.5 millones con Sinovac y 10 millones con Moderna. Eso es un total de 61.500.000 dosis. La meta es vacunar a 35.250.000 colombianos, que es el 70% de la población. Para claridad de las personas, ¿estas vacunas ya están adquiridas o falta con algún proceso adicional? Estas vacunas, como comentó el gobierno, ya están adquiridas. Ahora falta después que vayan llegando de acuerdo a la distribución que se está planteando en su momento, es decir, la distribución, como van a llegar de forma gradual, como también nos lo ha mostrado el ministro de Salud, en el cual pues vamos a ver cómo van llegando mes a mes cada una de ellas, hasta al final de diciembre tener completadas estas vacunas suficientes para vacunar 35.250.000 personas. Sí, justamente tenemos aquí la proyección de la llegada de dosis de las vacunas y dice que en el mes de febrero llegarían 337.000. Esas vacunas llegarían primero ¿a dónde? ¿Qué pasa cuando lleguen esas primeras vacunas? ¿Cuál es el paso siguiente? De acuerdo al decreto y como está planteado, las vacunas llegan a un centro de acopio del ministerio y de ahí en adelante estas vacunas van a ser distribuidas en el territorio nacional en algunos de los sitios que hay de acopio para guardar estas vacunas de acuerdo a las temperaturas que se requieran. Hay que recordar que algunas de estas vacunas, específicamente dos de ellas, la de Pfizer, BioNTech y la vacuna de Moderna, requieren ultracongelación. Las otras vacunas que están en este portafolio, si lo podemos llamar de esta manera, requieren solamente condiciones de refrigeración. Es decir, dependiendo dónde están estas ultracongeladores, pues se van a ir ubicando en centros de acopio y también dependiendo dónde está concentrada la población que va a requerir vacunación, especialmente en la primera etapa de la fase 1. Recordemos que ahí van a haber diferentes etapas y hay una concentración de población en algunos municipios y probablemente en estos sitios donde debería llegar estas primeras dosis de vacunas. Sí, pero entonces mi pregunta es si tal vez ya tienen concreto si estas primeras vacunas, porque es que son solamente 337.000, ¿se quedan en la capital o es posible que sean distribuidas a esos centros de acopio en las diferentes ciudades pensando en esas personas que se tienen que vacunar en la primera fase, etapa 1? La idea es que se distribuyan de forma proporcional en las ciudades donde estén las condiciones dadas para poder hacer esta distribución de vacunas y donde esté concentrada la población, ¿no? Porque en este escenario pues también hay ciudades que también tienen personas de primera línea y en este escenario, mientras van llegando, pues lo lógico es que sean distribuidas de forma proporcional. Sí, doctor Álvarez, vemos en esta proyección que la vacunación va llegando mes a mes, una cantidad puntual de vacunas, pero dice que terminaría llegando en diciembre. El plan es que el 70% de la población esté vacunada
a este mes de diciembre de 2020? Sí, ese es el plan. El plan es que se termine de vacunar al menos al 70%, que son 35 millones de personas en Colombia, y eso con estas vacunas y de acuerdo a ese plan establecido estaría terminándose en diciembre. Bueno, doctor, entonces ahora la gente dice, bueno, ya tenemos una fecha, ya sabemos cómo van a llegar las vacunas, ahora ¿cuándo me va a tocar? Lo que estábamos diciendo ahora es, hay una primera fase, porque esto se divide por fases y por etapas, hay una primera fase con una primera etapa que son las personas de 80 años de edad y mayores, talento humano en salud que atiende pacientes con COVID, el talento humano de servicios generales que también atiende a estos pacientes y el talento humano en salud es el servicio de vacunación contra el COVID. Estas personas, pues obviamente ya saben que son las primeras que sean vacunadas, pero estas personas de 80 años de edad, ¿cómo es ese proceso con ellas? Sabemos que tienen que actualizar los datos con su EPS. Por favor, para las personas que están atentas y muy pendientes, ahora sí lo que sucede a partir del 20 de febrero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sí. Ahora viene, como yo decía hace un momento, la fase de alistamiento. En la fase de alistamiento hay una parte logística, que es lo que estábamos comentando ahorita, cómo se distribuyen las vacunas, dónde llegan, dónde se van a guardar. Pero nosotros como ciudadanos, ¿qué tenemos que estar pendientes? Pues básicamente la información que se tiene en las bases de datos maestras del gobierno van a permitir saber quiénes son las personas de 80 años y dónde están, y lo mismo el personal de salud, en qué hospital está y dónde están trabajando, y ya no solamente la forma global o genérica, sino la forma individual. Se sabe exactamente en qué hospital para el caso del trabajador de la salud, y para el caso de las personas de 80 años, pues se tienen bases de datos de dónde están. Sin embargo, podría ser que algunas de estas personas no están en esa base de datos por alguna razón, o la dirección donde está ubicada cambió, porque puede ser que por la misma pandemia se haya cambiado el municipio, y por eso es importante lo que tú acabas de comentar, de actualizar la información con las aseguradoras, es decir, con su EPS, tener al día la información con su EPS. Va a haber una página del ministerio, un aplicativo que se llama Mi Vacuna, en el cual todos los colombianos podemos consultar con nuestro número de cédula, mirar cuándo me toca vacunar, y si me consulto y no aparezco y debería estar en la primera etapa, pues debe contactarse con su EPS para que se revise por qué no aparece, y de acuerdo a esa revisión que se haga, básicamente pues se incluye por parte de la EPS a esa como digamos línea base maestra, en el cual va a hacer que una vez aparezca, también posteriormente va a ser agendada y se le va a informar en qué sitio va a hacer o le corresponde vacunarse. Doctor Carlos Álvarez, ¿esa página Mi Vacuna ya está funcionando? Es decir, ¿la gente puede ingresar a partir de hoy? ¿A partir de qué fecha para consultar? No tengo exactamente la fecha exacta de cuándo empieza, pero de cualquier día esta semana debe estar apareciendo. Bueno, según veíamos que en los diferentes meses llegarán diferentes tipos de vacunas, y aquí está el resumen de las que llegarán a nuestro país, pues para claridad de las personas y que valga la pena recordar, la gente no puede elegir la vacuna, es la que va llegando y la que llega a los diferentes territorios que se va aplicando para que pues la gente lo sepa. Doctor. Sí, completamente de acuerdo con ese punto, y tenemos que tener dos cosas importantes. Las vacunas que están aprobadas, que compró Colombia, son vacunas que van siendo aprobadas y van a ser aprobadas por las agencias sanitarias, y algunas de ellas están aprobadas, y son vacunas que han mostrado una eficacia superior a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para vacunas contra COVID-19. Y en ese escenario tenemos que tener confianza en que no tenemos que preocuparnos por qué vacuna y de qué marca me tocó, sino sencillamente que me llegó vacuna para protegerme. Así como cuando nosotros vacunamos contra el neumococo o contra la influenza, probablemente si uno se fija cuántas personas saben de qué empresa fue que me vacuné y con qué eficacia, son vacunas que confiamos en nuestro sistema de salud, nuestra agencia sanitaria, el INVIMA, en que cumplen los criterios, y con esto pues nos aplicamos la vacuna. Entonces, este escenario, salvo que hay una contraindicación absoluta para recibir algunas de las vacunas, pues habría que escoger otra vacuna diferente, pero si no, nos vacunamos con la vacuna que esté disponible y con la que nos toca en el momento que nos llame. Sí, doctor, y aunque comience la vacunación a partir del 20 de febrero, eso no quiere decir que las personas que están siendo vacunadas, que en este caso serían los mayores de 80 y el personal de la salud, pues dejen de lado los elementos de bioseguridad.
Supremamente importante. ¿Por qué? Porque, primero, algunas de estas vacunas, como tú lo decías, solamente hay una que tiene una sola dosis, las demás son de 2 dosis, y la eficacia se logra cuando se aplican las 2 dosis. Entonces, mientras pase ese periodo, las personas tienen que utilizar estrictamente todas las normas de bioseguridad que sabemos y que estamos repitiendo todo constantemente: el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso correcto del tapabocas. Pero después de que termine la segunda dosis, también hay que seguir con el autocuidado. Entonces dicen, pero ¿para qué entonces me vacuno si tengo que seguir igual con el autocuidado? Por 2 razones. Una, porque todavía el virus está circulando de forma importante y las vacunas han demostrado que son eficaces para que no me dé la enfermedad, pero todavía no sabemos si evita que me infecte, y puede que me infecte, no me dé la enfermedad, pero pueda transmitirla a otra persona. Entonces, en ese escenario, las personas que se vacunan deben mantener los elementos de protección, incluyendo tapabocas, para solidaridad, para evitar que si yo me protegí, yo no pueda de pronto transmitirle a otra persona. Esperemos los datos científicos para ver si la vacuna, además de proteger de que me dé la enfermedad, también evita la transmisión. Pero eso todavía no lo conocemos hoy en día. Sí, señor, eso es importantísimo. Doctor, ¿ya están preparadas las ciudades o los diferentes puntos donde se va a comenzar ese proceso de vacunación en el país? ¿Ya están listas con toda la infraestructura que se requiere para poder iniciar con esos procesos de vacunación? Sí, yo creo que hay varias ciudades que están haciendo simulacros y varios sitios que ya están preparados y para empezar a hacer la vacunación. Claramente están los pases finales y esta semana y la siguiente, por lo menos en las etapas fuertes para hacer el alistamiento y seguir haciendo simulacros y preparación de todo esto que hemos venido hablando, para que justamente cuando empiece la vacuna pues esté todo en sintonía y se pueda hacer de la mejor manera posible y a esas velocidades a las cuales se está planteando, que es un gran desafío, pero hay que tener en cuenta que Colombia ha tenido una buena experiencia y todos los colombianos somos conscientes de estas campañas de vacunación que se han hecho durante muchos años en Colombia, que cuando se hacen han sido bastante efectivas, y eso hace que haya una confianza importante en lo que ya se está haciendo, y pues obviamente hay que seguir preparándonos para no tomar ninguna sorpresa en el momento de la vacunación. Claro que sí. Bueno, doctor Álvarez, pues era necesario hablar de este tema en el día de hoy, cuando ya tenemos una fecha de inicio, el próximo 20 de febrero, cuando ya la gente tiene que empezar a prepararse justamente para esa fecha en que le toque la vacunación, empezar a actualizar los datos. Estamos atentos entonces a esa página de Mi Vacuna para que la gente pueda ingresar y saber cuándo le toca esa fecha para vacunarse contra el COVID-19. Una fecha muy esperada, seguramente nos contactaremos con usted más adelante. Hoy solamente hablamos de esa fase 1, etapa 1, pero más adelante vendrán el resto de colombianos que se van a vacunar durante este año 2020. Entonces, 2021. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo, por resolver las dudas en esta mañana en Noticias Caracol. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor.